Chao, buena gente, bienvenidos a una nueva reacción de cómo poner fin a la guerra cultural e ideológica, una vía espiritual hacia la comunión humana. Vídeo de Jorge Benito, por si queréis ver su canal. Y vamos a reaccionar y vamos a opinar un poquito por encima. Me parece un vídeo lo suficientemente interesante como para hacerle pues un vídeo, una reacción. Vamos a escucharlo primero. En ninguna otra época de la historia moderna habíamos estado tan polarizados y socialmente enfrentados como ahora. La división social característica de la modernidad ha avanzado imparable en las últimas décadas hasta convertirse en una guerra cultural sin precedentes. En nuestra actual posmodernidad, cada evento, desde el más socialmente relevante hasta el más trivial y mundano, es motivo suficiente para desatar choques cada vez más agresivos y viciosos. Para muchos, la esperanza de hallar algún tipo de conciliación y hermanamiento en medio del caos posmoderno parece una utopía imposible de alcanzar. Sin embargo, no es así. Si miramos más allá de lo meramente político e ideológico y nos adentramos en las causas filosóficas, teológicas y... Yo siempre he pensado que las personas no necesitan ni tienen por qué tener un conflicto o una guerra cultural e ideológica. Eso es algo que se consigue a base de intereses políticos, de ideologías y de, digamos que, manipular a la población. Te das cuenta de que la gente, aunque tenga ideas totalmente, supuestamente contrarias, que a la hora de la verdad no son ideas contrarias, sino simplemente uno forma parte de un partido, forma parte de una supuesta ideología y otro de la otra, pero luego como personas son muy parecidas. O sea, como personas, ambos tienen valores similares, ambos cuidan su familia, ambos tienen buenos valores, buenas ideas, ambos son buenas personas, por ejemplo, ¿no? Entonces esto hace que ellos se peleen únicamente por una consigna que lo que busca es precisamente eso, dividir a la gente, ¿no? Divide y vencerás. Es algo muy, muy sencillo y muy básico que todo el mundo ya conoce, pero el dividir y vencerás viene de eso, viene de hacer que la gente crea que hay un enemigo, que la gente crea que en la otra idea, la otra ideología, la otra filosofía es el enemigo. Entonces cualquier persona que siga esa ideología o esa idea es el enemigo, cuando en realidad muchas veces no te afecta en nada que tenga opiniones distintas, o no te hace mal, o ni siquiera tiene opiniones distintas, simplemente tiene etiquetas distintas, ¿no? Y simbólicas de esta ruptura de los lazos humanos, encontramos que la posibilidad de regeneración es real. Y esto es lo que, junto a mi amigo el simbolista y teólogo Ignacio Di Biagio, que ha participado en la redacción y locución de este vídeo, nos hemos propuesto hacer aquí. Un análisis profundo que nos lleve hasta la raíz ontológica de esta polarización, para desde ahí poder rescatar una visión que posibilite una comunión humana auténtica. Por cierto, en la descripción te he dejado el enlace del canal de Ignacio. Te recomiendo que te suscribas a su canal porque su trabajo es sencillamente magnífico. El canal que está por aquí, os lo voy a enseñar. Iro Jetstone. La inteligencia humana se dedica por naturaleza a realizar distinciones. La palabra inteligir, del latín intelligere, es justamente eso, interlegere, leer entre o escoger entre. La inteligencia espontáneamente distingue las cosas. Una manzana no es una escoba. Una cosa es distinta de la otra. Incluso cuando dos cosas son idénticas entre sí, gracias a la inteligencia podemos distinguirlas. Por ejemplo, estos dos puntos son idénticos en apariencia, pero son distintos. No son el mismo punto, ¿verdad? Ahora bien, si podemos... Son iguales, digamos, en contorno, en forma, pero son puntos diferentes, en el sentido de que son dos puntos, no uno. distinguirlos es porque hay una relación entre ellos. Para establecer esa distinción, la inteligencia implícitamente los relaciona y ve entre ellos algo que es común y algo que difiere. En relación al otro, este punto es distinto, y viceversa. Solo puedo realizar distinciones en una red de relaciones. ¿Recuerdas que la inteligencia lee entre? Y justamente lee entre cosas que están en relación. Yo no puedo distinguir lo que es claro sin la relación que tiene con lo oscuro, o al gato sin la relación que tiene con el resto de los animales. La distinción está en la relación, y la relación es... Claro, lo que está diciendo es que para que haya una distinción de esto no es esto, esto es distinto a lo otro, tiene que haber lo otro. Es decir, no puedes distinguir entre una cosa y otra si no existe la otra. Yo entiendo un poco ese mensaje. Justamente un vínculo de semejanzas entre distintos. Desde los celtas hasta los mayas, desde los mapuches hasta los cristianos, se ha considerado que en la realidad hay un punto central, un axis mundi que une al cielo y la tierra. Y el axis mundi que más tradiciones comparten es el árbol, que es justamente una red de relaciones entre múltiples distintos. Es una red de analogías. El tronco es análogo a la rama, es distinto y a la vez semejante, está en una distinción y a su vez en un vínculo. La idea es simple.
Distinción y relación están indisolublemente unidas. Nada existe Es un poco, aisladamente. Nada está desvinculado. un poco locura este vídeo, ¿no? A veces para entender al principio. O sea, está interesante, me parece interesante. A mí me gusta más el contexto de cuál es la vía espiritual para la comunión humana, para la unión. Pero está interesante al principio, pero sí que es cierto que la gente muchas veces acaba cerrando el vídeo porque no va al grano de lo que estás buscando, ¿no? Un poco por así decirlo. Lado del resto de elementos de la realidad. No podemos contemplar las distinciones de la realidad sin considerar las relaciones de la realidad. Todo está conectado. Como dicen en las tribus Lakota, Mitakuye o Yasin, está todo en relación. Todo lo que es existe en conexión con todo lo demás, porque el ser de todas las cosas proviene del mismo lugar. ¿De dónde proviene el ser de todo lo que es? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean? Lo que da el ser, la fuente misma del ser, es Dios. Sabemos, por deducción lógica, que todo lo que empieza a existir tiene una causa, pero la causa de que algo sea no puede ser ese algo. El tiempo y el espacio no se causan a sí mismos. Nada puede darse existencia a sí mismo. Lo que da el ser a las cosas está ontológicamente por encima de las propias cosas. Lo que les da el ser se refiere a lo que hace que existan. Aristóteles decía, el todo es mayor a la suma de sus partes. Y en Sí. este dicho nos llama a contemplar que cualquier todo, una manzana, una silla, un perro, tienen en sí una organización, una cualidad, una materialidad. Y todas estas no se unen solas para dar forma a ese todo, sino que hay algo que eficientemente puede causar y causa esa unión. Y sabemos también por revelación que Dios, creador, formador y sustentador de la existencia, es al mismo tiempo distinción y relación. Nuestro Dios es trino y uno al mismo tiempo. La Santísima Trinidad es la unión de tres personas distintas que se relacionan en un solo Dios. Y esto es muy importante porque desde aquí vamos a entender mejor las dinámicas políticas e Vale, vamos a ver qué dice. No estoy tan de acuerdo con el tema de Dios, pero bueno, si quieres considerarlo como un ser o como un algo que ha creado a la humanidad, también sirve como definición. No hace falta considerarlo un Dios, por así decirlo. ideológicas que beben directamente de esta realidad teológica. El Padre es distinto del Hijo y distinto del Espíritu Santo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son un 33% Dios, sino que el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. La razón no puede darnos explicaciones mecánicas del funcionamiento del ser de Dios, pero por revelación sabemos que Dios es, en sí mismo, tanto distinción como relación, ambas cosas al mismo tiempo, al unísono. Dios no es más Dios en la distinción ni más Dios en la relación. Él en su Me está explotando la cabeza un poco, ¿no? Con la explicación de Dios es Dios, no es Dios. naturaleza trasciende esta aparente dicotomía paradójica de distinción y relación, pues en él ambas cosas son, en una perfecta armonía, sin confusión ni separación. Y Dios, que da ser a las cosas y que hace que tú y yo seamos, nos hace ser como Él, a su imagen y semejanza. Somos también distinción y relación. Cada uno de nosotros somos seres únicos, distintos, y al mismo tiempo somos una red relacional de hermanos que son lo mismo, pues nuestro ser proviene Qué guapo de tiene Dios. que ser vivir aquí, ¿no? Tipo que cuando se acabe todo, ir por aquí caminando y ver todas las estrellas. No me lo imaginé y dije, tiene que ser brutal la paz que te da eso, ¿no? La modernidad quiso convencernos de que somos seres aislados. Durante siglos, la filosofía y la metafísica modernas se empeñaron en conocer lo que la cosa es en sí, como si algo pudiera ser conocido separado de todo, sin relación a nada más. Queremos saber lo que la cosa es en sí, decían. Y esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión, nos fue hundiendo en el distincionismo. Nuestra psique fue divorciándose de la idea de relación entre distintos y solidificando la idea Eso fomentando el individualismo, me imagino. Que no es malo el individualismo, o sea, quiero decir, tú tienes que enfocarte en ti mismo para crecer como persona. Pero sí que es cierto que siempre vas a necesitar una unión humana con otras personas. Ya sea para relacionarte, ya sea para tener amistades, ya sea para trabajar, ya sea para vivir en sociedad, sea para lo que sea. Entonces, si tú pierdes eso, que no es un tema de tengo que juntarme obligatoriamente con otras personas. No, es un tema de necesitas tener, digamos que, interacción con otras personas. Más allá de que algunas te caigan bien, otras te caigan mal, o con unas vaya mejor y con otras peor. A eso se refiere un poco. El individualismo lo que hace, más allá de mejorar como persona individualmente, que eso sí que está bien, es alejarte muchas veces en este sentido de la conexión humana con otras personas.
de que los distintos no tienen relación entre sí. De hecho, la ciencia moderna tiende a fallar principalmente en su análisis relacional, por lo que cuando se crea una medicina, por ejemplo, esta tendrá la capacidad de mejorar un aspecto único aisladamente, pero provocará lo que llaman efectos secundarios en el resto del cuerpo, sin entender que no son Sí, por eso, muchas veces este tipo de medicamentos pueden ser más perjudiciales por el simple hecho de que los efectos secundarios son mucho más graves que la solución que te da el medicamento. Y lo pone el propio papel del medicamento, o sea, no es que lo estés inventando, ¿sabes? efectos secundarios, sino propios de una medicina basada en el distincionismo, que no contempló las múltiples variables relacionales o el ecosistema completo en donde esa medicina actuará. Es esta tendencia distincionista que ha ido cimentando el campo de batalla sobre el que hoy nos despedazamos colectivamente. Pero ya hemos visto Nos que matamos nada puede colectivamente. existir en sí mismo, aislado del resto. Todo lo que es, lo es en Dios, que le da el ser. No puedo cortar a la cosa de Dios, porque dejaría de participar en el ser y ya no sería. Todo lo que Dios crea es análogo a Él, y un Dios que es al mismo tiempo distinción y relación, creó a un ser humano que es también distinto y en relación. Estamos en una relación con Dios y con todo lo que Dios ha creado. Todo está conectado, todo está entretejido. Todas las relaciones sostienen a la distinción y Dios sostiene a todas las distinciones y todas las relaciones. En la era premoderna, esta ontología de la distinción y la relación en Dios y con Dios era contemplada por los hombres antiguos con total naturalidad. Esto no me lo pongas, que me pueden censurar el vídeo. En su forma más característica, el hombre medieval no era ni un soñador ni un vagabundo. Era un organizador, un codificador, un constructor de sistemas. Quería un lugar para todo y todo en el lugar correcto. Y esto es cierto tanto para el medieval como para las culturas tradicionales de todo el mundo, ya que todas estas siempre tenían una cosmovisión, o sea, una visión del orden total de la realidad, con todas sus relaciones y distinciones. Si el hombre antiguo era capaz de sostener esta visión armónica de la realidad que la modernidad nos arrebató, fue gracias a que hacía un uso simultáneo de dos modos de percepción. Por un lado, se servía de la lógica, con la que podía realizar distinciones claras. La visión lógica nos permite ver que una manzana no es una pera, es decir, nos muestra de forma explícita. Vale, esto también. Lo que no me gusta del vídeo, y no es que no me guste, es simplemente un conciso que hago yo, es que tira mucho de tema más religioso, por así decirlo. Y cuando tiras mucho del tema religioso, lo que pasa no es que esté mal, quiero decir, está perfecto que tú creas en ello, que tú lo pongas como ejemplo, que tú lo utilices como para una explicación, pero es como una especie de intentar dar un punto de vista que, si bien puede ser interesante, sobre todo hablando de la lógica y demás, habla desde algo que no deja de ser una creencia, que puede ser verdad o que puede ser mentira, pero es una creencia, no es algo que se va, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? La lógica. La lógica no se basa en una creencia, no se basa en un gusto, no se basa en una ideología, se basa en la lógica, lo que ves. Es decir, si yo me corto con un cuchillo, me hago daño, pues eso es lógica, eso es así, es empírico, es realidad, ¿no? Ahora, si yo digo que existe algo en el universo que nos ha creado, por así decirlo, pues no se puede demostrar hasta cierto punto, ¿no? Y si digo que no existe, tampoco se puede demostrar. Entonces es un poco tipo de argumentos que no me suelen gustar mucho porque son más personales y no tienen una base, digamos que más lógica, como dice aquí, ¿no? La distinción, dejando la relación implícita. Pero también sostenía al mismo tiempo otra visión de las cosas con la que lograba justo lo contrario que la lógica, mostrar de forma explícita las relaciones y dejar la distinción en lo implícito. Y esta visión que hoy hemos perdido y que necesitamos recuperar con urgencia se conoce como simbolismo. El simbolismo nos muestra las relaciones secretas entre los hechos del mundo material y su significado espiritual. Los símbolos, por lo tanto, no son metáforas arbitrarias, sino realidades manifiestas que el hombre antiguo sabía inteligir en relación a lo que vivía. ¿Qué simboliza el fuego? Depende de cómo el fuego se une en sus diferentes relaciones con el resto de elementos de la realidad. Depende de sus relaciones. El fuego, en relación al agua, puede ser algo que la calienta o algo que se ve extinguido o apagado por ella. El fuego, por lo Parece un vídeo, a veces parece un vídeo, a mí me gustan mucho los vídeos de este canal, unos más que otros, evidentemente, pero a veces parece un vídeo de física y química, ¿sabes? De biología o de todo esto. tanto, no simboliza nada de forma absoluta. Dependiendo de sus relaciones y contextos, su significado será diferente.
El propio Carl Jung, Carl Jung, mítico, ¿no? profundamente el simbolismo onírico, afirmaba que dentro de un sueño ningún símbolo posee una categoría absoluta que pueda ser separada del soñador. Es una simple tontería creer en guías sistemáticas listas para usar para la interpretación de los sueños, como si uno simplemente pudiera comprar un libro de referencia y buscar un símbolo en particular. Ningún símbolo onírico puede separarse del individuo que lo sueña, y no existe una interpretación definida o directa de ningún sueño. No existe una interpretación definida directa de ningún sueño, pero sí existe una relación del sueño en base a lo que tú puedas tener de problemas, de inseguridades, de miedos o de deseos, por así decirlo. Cada individuo varía en la forma en que su inconsciente complementa o compensa a su mente consciente. Sí. Es imposible estar seguro de hasta qué punto se pueden clasificar los sueños y sus símbolos. Perdonad, chicos, sigo Por enfermo. eso la lógica distincionista no basta para comprender la realidad y participar en ella de forma armónica. Además de la distinción, se necesita una visión simbólica con la que poder contemplar las relaciones entre distintos y cómo todas... No voy a ver el vídeo entero, voy a ver una parte más porque se me va del tiempo, pero quiero llegar a la parte de esto, tío. O sea, fijaos. Comunión. No sé si saltarme esto, ¿eh? se unen en Dios. Y ahora que hemos compartido estas nociones teológicas, filosóficas y simbólicas Fijaos, 12 minutos de nociones. básicas, estamos listos para conocer cómo han moldeado el contexto cultural actual y explorar desde ahí una vía para la regeneración de los lazos humanos. A ver. El vídeo empieza ahora. Esta es la parte 2. Esto es lo que me interesaba a mí. En la modernidad, el ser humano ha divorciado la distinción de la relación, y de esta forma ha caído en dos extremos que hoy vemos por doquier en nuestras sociedades, y que son la base de todos los conflictos políticos, ideológicos y culturales: el distincionismo extremo y el relativismo extremo. El distincionismo extremo ha sido... Relativismo se basa en un relato que se cuenta. Es decir, alguien relativista es como que cuenta las cosas, como que, por ejemplo, esto pudo pasar de esta manera, de esta y de esta. Entonces es relativista. Te cuenta relatos. Pero cuando tú intentas buscar la solución de una cosa, no ves todas las perspectivas, por así decirlo, todos los relatos, sino que tú te basas en lo más coherente, lo más lógico o lo más evidente. Por ejemplo, en porcentaje, ¿no? muy útil para avanzar en la empresa científica y tecnológica, pero inevitablemente conduce a la separación. Cuando perdemos de vista que los distintos formamos parte de una red relacional donde todo está conectado con todo, nos sentimos completamente separados del mundo que habitamos, de sus relaciones y de Dios, fuente misma del ser. Si dejo de relacionarme de quienes percibo como distintos y corto todo vínculo con ellos, la fragmentación social avanzará inevitablemente. Claro, separarse de los que son diferentes, tanto ideológicamente como en valores o en etiquetas, por así decirlo. Hacia un conflicto irresoluble, porque nunca encontraré nada que me anime a vincularme de nuevo. Hoy las únicas relaciones que estamos dispuestos a cultivar son aquellas que reafirman nuestra distinción. Si soy progresista, me relaciono solamente con gente progresista. Yo aquí tengo que decir que entiendo el punto que está diciendo él. Yo puedo perfectamente relacionarme con un progresista, o relacionarme con un comunista, o relacionarme con una persona que no piense como yo. Pero evidentemente yo, que soy una persona más selectiva y que ahora busco lo mejor para mí, voy a buscar una persona que más o menos tenga un pensamiento parecido al mío. Pero en mi caso eso implica que yo busque una persona de mente abierta, es decir, una persona que tenga una percepción y una mente lo suficientemente abierta para decir, hey, me doy cuenta de que no pensamos lo mismo, o me doy cuenta de que tenemos un conflicto de ideologías, ideas y demás, pero soy lo suficientemente consciente para entender que ese conflicto, esas diferencias, uno, no tienen que hacer que no hablemos entre nosotros. Dos, que muchas veces hay un sistema que intenta dividir a la gente en base a esas etiquetas o en base a esas ideologías. Y tres, en qué me afecta de forma consciente que esa persona piense diferente. A mí muchas veces, en el 90% de los casos, que tus amigos, tu pareja, etcétera, piensen diferente a ti,
no te afecta en lo más mínimo. Eres tú el que tiene una proyección, eres tú el que tiene unas expectativas de que esa persona sea esto, piense esto, como si fuese tu hermano gemelo, pero realmente en el 90% de los casos ni siquiera te afecta y ni siquiera es importante. Es importante cosas como, por ejemplo, que sea una persona leal o no, que sea mentirosa o no, que sea manipuladora o no, qué valores tenga como ser humano, eso es importante. Pero lo demás muchas veces ni siquiera es necesario. Ahora sí, matizando este punto, evidentemente voy a buscar gente parecida a mí. Pero no hablo de gente que tenga mis gustos o mis ideas, sino gente que sea abierta, que sea consciente, que sea despierta, por así decirlo, ¿no? Si soy conservador, lo mismo. Ateos, creyentes, colores de piel, orientaciones sexuales. Creamos así un mundo de distintos, separados y desvinculados. Un mundo roto en pedazos. Y este distincionismo extremo ha generado una reacción pendular opuesta igualmente errónea y perniciosa, el relativismo extremo. Todo es relativo, así que todo es lo mismo, no distingo nada. Todas las... El relativismo extremo, a mí me han dicho que soy relativista, el relativismo extremo es peligroso. O sea, yo eso lo he intentado cambiar mucho también porque creo que hay veces que como hay muchas opciones, muchas versiones, muchas posibilidades, pues no tienes una clara, ¿no? Como dice aquí, no distingo nada, todo es lo mismo. Pero realmente tienes que hacer un filtro a eso, no puedes pensar de esa manera, ¿sabes? Tienes que hacer un filtro y decir, coño, hay algo aquí que seguramente es lo más evidente y es lo que seguramente sea así. Porque si te vas al relativismo, no hay ninguna realidad. Porque todo son posibilidades. Es decir, por ejemplo, tu pareja te ha engañado, pero tú vas a decir, no, es que a lo mejor no me ha engañado, a lo mejor le hicieron algo raro y por eso ella dice que fue así, que no fue así. Entonces te vas ahí a intentar buscar excusas y posibilidades y opciones para evitar la realidad que es que te ha engañado. Y tú puedes decir, bueno, pero es que puede ser que no lo haya hecho. Claro que puede ser, tienes que comprobarlo y tienes que verlo, no puedes quedarte con la idea de que sí lo haya hecho sin haberlo comprobado. Pero al ser relativista, como hay muchas opciones de que no lo haya hecho y muchas de que sí, no sabes cuál es verdad y entonces te rompes la cabeza. Pero tú tienes que buscar una solución, tú tienes que irte a lo práctico y separar un montón de relatos y de opiniones que, si bien son posibilidades, no tienen por qué ser así. Entonces es peligroso. posturas son válidas. Todas las formas de relacionarse con la realidad que habitamos son correctas en la misma medida. Todo debe ser tolerado e incluido. La modernidad proporciona un distincionismo extremo y la posmodernidad generó una contrarrespuesta relativista. Y hacemos uso de ambas según nuestros intereses. Cuando nos conviene, jugamos al distincionismo extremo y nos sentimos completamente separados de aquellos que no comulgan con nuestras ideas. Pero cuando las... Sí, el típico argumento de todos son una mierda, todos son iguales y tal, y que es un poco estúpido. Que sí que es cierto que el ser humano en general, a uno mismo se lo puede decir también, es bastante estúpido, es bastante incoherente, pero tienes que ser crítico contigo mismo. Es decir, es cierto que el ser humano es bastante incongruente, es bastante estúpido, pero tú tienes que ser consciente de que tú formas parte en muchas cosas de ese grupo, porque tú también cometes errores, porque tú también haces cosas incongruentes y tú también tienes impulsos y demás. circunstancias lo propician, nos volvemos relativistas para desde ahí poder justificar nuestras desviaciones morales. Vivimos en un gran divorcio entre la relación y la distinción. Claro, es que el relativismo muchas veces también se utiliza para justificar cosas que hace la gente, ¿no? Como diciendo, bueno, yo le mentí, pero yo le mentí porque tuve que hacerlo, porque hubiese sido peor, porque hay gente que lo hace peor. O sea, quiero decir, es una manera muchas veces también de justificarse o de buscar una excusa y no, digamos, que tragarse esa culpa. Que solo puede conducir a la guerra cultural. Un todos contra todos, en el que cada uno se va moviendo entre los extremos para dar pie Un Battle Royale. a una suerte de libertad luciferina que nos fragmenta en 1000 pedazos y nos aísla de Dios. La salida de este laberinto prometeico está en la reconexión con lo que somos, para lo cual debemos volver a Dios y ser como Él quiso que nosotros también fuéramos. El Padre, desde la eternidad, decide darse a un otro que no es Él. Se niega a sí mismo para poder dar todo lo que tiene y todo lo que es por completo a otro distinto. Así engendra al Hijo. Pero el Hijo no es el Padre. Es como el Padre, pero no es el Padre. Y el Hijo hace lo mismo desde esa eternidad.
Se niega absolutamente y se entrega al Padre de vuelta. Da todo lo que Él es. Padre e Hijo hacen lo mismo en el mismo Espíritu. Así surge el Espíritu Santo, quien a su vez se da absolutamente a esos dos distintos. Voy a poner esta parte final y dejamos por aquí, gente. Me he saltado un poquito nada más, porque quiero ver el final. Camine entre nosotros. Y su humilde respuesta es justamente hacerse 100% disponible, hacerse tierra, humus, para que así como en el Génesis 1 se haga la luz entre el cielo y la Génesis tierra. 1. Necesitamos entonces esa humildad para aceptar y reconocer que en nosotros hay un desequilibrio. Hemos caído en una radicalización distincionista y relativista y anhelamos regresar a la comunión con Dios, fuente del ser, para recuperar el equilibrio y regenerar los lazos humanos. El camino de la humildad es un camino vitalicio, desde este mismo instante hasta el último aliento. Pero es lo único. Creo que aquí el problema de la humildad, el mayor enemigo de la humildad, yo creo francamente que es el ego. O sea, creo que es el ego de no arrodillarse ante nadie, no pedir perdón ante nadie, no admitir tus defectos o tus problemas o tus errores. Y ese es el mayor defecto el mayor problema que tiene la humildad hoy en día, ¿no? Después sí que es cierto que se distinguen muchos grupos, ¿no? Grupos de personas. De este piensa como yo, este no, entonces me junto más a este. Y esto provoca al final que nos separemos muchísimo. Y es una pena, porque nos vemos como enemigos cuando realmente somos vecinos y somos compañeros y podríamos ser perfectamente, pues, como no como hermanos, pero sí por lo menos como compañeros, ¿no? Como gente que se ayudan entre sí. Sería el mundo bastante mejor, la verdad. Único que nos hará libres si lo que buscamos en el fondo es la verdad con mayúsculas, esa que trasciende a todas las subjetividades distincionistas y relativistas, esa verdad que es causal, que sabe y conoce todas las medidas apropiadas de las cosas, porque es la verdad misma que las causa. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Estoy un poquito enfermo, por eso me cuesta hablar. Espero que os haya gustado. Creo que es un vídeo un poco largo, pero interesante, interesante. Ya os digo, quitando la parte esta de comenta que siempre de Dios y tal, que me imagino que sí, que se habla un poco como del ser. Creo que está interesante. Ya os digo, un poquito largo. No me gusta a veces reaccionar a vídeos tan largos porque se me hace el vídeo a mí larguísimo, aunque yo escucho vídeos de media hora, una hora de fondo y los dejo ahí de fondo y no tengo problema. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que a alguien le pueda servir. Como digo, el canal es este y nos vemos en la próxima reacción, vídeo, lo que sea. Hasta el siguiente.